Listo. Por última ocasión, vamos a grabar la revisión. Sí, por última vez vamos a grabar la revisión. Probablemente esta clase también se suba a YouTube porque todavía no, como que no seleccionó a todos los de la carpeta del Drive. Entonces, esta es la última vez que vamos a grabar la revisión, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuál es una característica clave de las hormonas hidrosolubles respecto a su mecanismo de acción? Ok, aquí todos lo tuvieron bien, pero vamos a ver. Es actuar rápidamente al activar enzimas que ya están presentes. Perfecto. Acuérdense que las hidrosolubles son las más rápidas y las liposolubles, que son las que entran, las que sí pueden atravesar la membrana, su respuesta es más lenta. ¿Ok? Como aquí no hubo errores, digo, no hubo preguntas, o sea, creo que todos están bien, me la voy a saltar. O sea, más bien ya no vamos a explicar las otras opciones. A ver aquí. Las hormonas liposolubles actúan principalmente a nivel de, es a nivel del núcleo, perfecto. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué las hormonas liposolubles? ¿Por qué la respuesta no es la membrana? Las hormonas liposolubles sí pueden atravesar la membrana, pero toda su acción, toda su respuesta es a través del núcleo, ¿ok? A ver, Nat, ¿qué hormonas actúan a nivel de la membrana? O quien sea, quien sepa. ¿Qué hormonas sí actúan a nivel de membrana? ¿Las proteínas? Hormonas, las hormonas son proteínas, la mayoría. Ah, Bueno, ya, pues la Los insulina. acoplados a proteína G. ajá, muy bien. Las hormonas hidrosolubles, que normalmente uno de sus mecanismos de acción es acoplado a proteína G, las hormonas hidrosolubles actúan desde la membrana. Acuérdense que las hormonas hidrosolubles se pegan a la membrana y desde ahí lanzan el chisme, desde ahí mandan órdenes. En cambio, las liposolubles pueden atravesar la membrana y actúan hasta el núcleo, ¿ok? Como factores de transcripción. Aparato de Golgi, ¿no? Acuérdense, tip para todas sus materias, para toda la vida. Si hay una opción de la que ustedes no saben nada, esa no es, ¿ok? Porque muy pocas veces les van a preguntar cosas que no han visto. Entonces, si hay una opción de la que no tengan idea, esa no es. Y nosotros no hemos mencionado nada de aparato de Golgi, entonces esa no era. Y la mitocondria es un organelo muy importante que vamos a usar el resto del año, pero no tiene en esta ocasión nada que ver con las hormonas. Entonces, ¿hay alguna duda aquí? Ok. Vamos a ver, ¿qué tipo de respuesta genera una hormona liposoluble en la célula? Muy bien, es lenta y de larga duración. Acuérdense que las rápidas son las hidrosolubles y, a ver, la siguiente, la lenta y sin cambios en la transcripción de genes, no. ¿Alguien sabe por qué esta última no sería? ¿Alguien sabe por qué esta última no puede ser la respuesta? Porque sí o sí va a tener un cambio, o sea, en los genes, ya sea de transcripción o de transducción. Exacto, muy bien. Las hormonas liposolubles precisamente lo que hacen es actuar como factores de transcripción para transcribir genes. Es por eso que esta no se podía. Entonces, efectivamente, acuérdense, las hormonas liposolubles tienen una acción más lenta y normalmente tienen más duración. Eso no se los dije, ese era como un distractor, pero no es una regla. No es una regla, pero la mayoría tienen una acción de más larga duración. Ok, a ver. Las hormonas hidrosolubles requieren de un receptor de membrana. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar la membrana. Perfecto. ¿Por qué esta no puede ser? Porque dice hormona hidrosoluble. Acuérdense que lo hidrosoluble es hidrofílico y es polar. Entonces no tendría sentido que sea, es porque son hidrofóbicas. Pero efectivamente no pueden interactuar con... Ah, no, y además las hidrosolubles sí pueden interactuar con el ambiente extracelular. Con quien no pueden interactuar es con el espacio intermembrana. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esta? Ok. ¿Cuál es el rol de las proteínas G en la señalización hormonal? Actúan como moléculas intermediarias que activan enzimas transductoras. Perfecto. Si se acuerdan, en el ejemplo de ayer, la proteína G actuaba activando a la adenilato ciclasa, ¿ok? Entonces, así como es la adenil ciclasa, podrían ser otras enzimas, pero esta es la respuesta por eso. Sí son receptores hormonales. Ah, esto, perdónenme. Las proteínas G no son receptores hormonales. El receptor en el caso de ayer era el beta adrenérgico. El receptor es el beta adrenérgico y el receptor es el que está unido a proteína G. Y la proteína G es la que transduce la señal. ¿Ok? No activan la transcripción génica porque es hidrosoluble y sí podría fosforilar proteínas, las proteínas G, pero ese no es su rol principal.
Entonces la mayoría lo tuvo bien, pero ¿alguien tiene alguna duda? Ok, a ver. ¿Dónde se encuentra el receptor para la hormona liposoluble? Acuérdense que las hormonas liposolubles, los receptores van a estar adentro de la célula, ¿ok? Son receptores intracelulares. En los únicos dos lugares donde podría estar es en citoplasma o en el núcleo. Seguramente va a haber alguna excepción donde esté en retículo endoplasmático, pero la mayoría están 100%, o sea, la mayoría están en citoplasma o núcleo. Son intracelulares. No pueden estar en membrana porque los receptores que están en membrana son los receptores extracelulares para hormonas hidrofílicas, o sea, para las hormonas hidrosolubles. ¿Alguien tiene duda con esto? ¿O algo que quieran que repita? ¿Que repita? Ok, No, todo bien. va. La unión de hormona liposoluble a su receptor permite que el complejo hormona-receptor, a ver, al parecer aquí hubo como duda, entonces vamos a ver. Exacto, la respuesta correcta es que permite que transloque al núcleo y se una a regiones específicas del DNA. Yo sé que la respuesta estaba como un poco rebuscada, yo sé que son palabras a las que tal vez no estamos acostumbrados, pero hay que leer bien para ver qué tan difícil está, porque normalmente eso hacen muchos departamentos, sobre todo bioquímica, que es que las opciones vienen como con un lenguaje muy extraño o las preguntas, pero hay que leer bien para simplificarlo y acordarnos de que sí sabemos, ¿ok? Muchas veces tenemos errores en los depas porque por este lenguaje como que nos saturamos y ya creemos que no sabemos, pero si nos detenemos a ver qué significa, qué nos están preguntando, vamos a ver que está súper fácil y que sí lo vimos y que ustedes son unos expertos en esto. Entonces vamos a ver, me están preguntando por una hormona liposoluble, ¿ok? De entrada nos están preguntando por hormona liposoluble. Vamos a ver cuáles son las opciones. A ver, la primera dice que transloque al núcleo y se une a regiones específicas del DNA. Tal vez ahorita no sé muy bien, como que me confundo y no sé muy bien qué significa el enunciado, pero está hablando de núcleo y de DNA. Las hormonas liposolubles sí tienen que ver con el núcleo y también tienen que ver con el DNA. Entonces, esta puede ser. Luego la segunda, que se disocie y se libere al medio extracelular. ¿Alguna vez el complejo hormona receptor de las hormonas liposolubles salen de la célula? No. Entonces, si no salen de la célula, por eso esta no puede ser. Luego, actúe sobre proteínas de membrana. Tal vez podría actuar sobre proteína de membrana desde adentro, ¿ok? Tal vez alguna proteína que atraviese completamente la membrana, tal vez por ahí podríamos pensarlo. Entonces esa la dejamos ahí como pendiente, ¿no? Y active proteína G. Acuérdense que las proteínas G actúan con las hormonas hidrosolubles, ¿ok? Porque la proteína G se une al receptor y la hormona hidrosoluble llega por afuera. La proteína G es como el mandadero, ¿ok? Y como es como el mandadero, está recibiendo órdenes de alguien que no puede entrar. La liposoluble sí puede entrar, entonces esta también la descartamos. Y entonces, de las dos opciones que nos quedaban, ¿cuál cuadra más? Yo diría que cuadra más la de que trasloque al núcleo y se una a regiones específicas, porque la de membrana también puede ser de la hidrofílica. Entonces, ya que empezamos a ver el descarte de las preguntas, elijan la que únicamente tenga que ver con hormona liposoluble. O sea, elijan la que más se acerque, la que esté más cercana a lo que les están preguntando. No como, pues es que estas dos podrían ser, pero esta también es en hidrofílica. Si hay una pregunta que también cabría en algo que no les están preguntando, esa no es. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender con lo que les acabo de decir? Sí, Doc. Va. Van a ver que eso les puede servir en varios exámenes. A ver, ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de segundo mensajero en la señalización de hormonas hidrosolubles? El AMP cíclico. Perfecto. ¿Por qué? Porque la insulina por sí misma es una hormona, de hecho es una hormona hidrofílica. Entonces la insulina no es un segundo mensajero, es una hormona. La proteína G es la proteína que está acoplada al receptor, por lo tanto no es un segundo mensajero. Sin embargo, la proteína G es quien crea ese segundo, o sea, es quien propicia la formación de ese segundo mensajero. Y no es un receptor de membrana, entonces muy bien. La mayoría lo tuvo bien, pero ¿hay alguna duda? Ok, a ver. En una cascada de amplificación, una sola molécula de hormona puede generar. A ver, aquí, no sé, aquí alguien puso múltiples copias de una proteína receptora. No, ¿ok? Cuando una hormona se une al receptor, no puede multiplicar esos receptores. Lo que va a pasar es que va a desencadenar una cadena y van a haber varias respuestas adentro de la célula, ¿ok? La hormona que se quedó afuera, la hidrosoluble que se quedó afuera, esa se va a quedar ahí. Solo va a mandar las órdenes, solo le va a decir a la célula qué es lo que tiene que hacer, pero no va a entrar y no va a multiplicar a su receptor.
Y aquí muy bien, la activación de numerosas moléculas de segundo mensajero. Perfecto. Mientras la hormona esté pegada a su receptor, le va a seguir mandando órdenes, ¿ok? Le va a seguir mandando órdenes, pero ella se va a quedar ahí afuera solo diciéndoles qué hacer. La adenilil, otra cosa, aquí dice adenilil y en algunos lados lo van a encontrar como adenil y en algunos otros lados lo pueden encontrar como adenilato ciclasa, es lo mismo, ¿ok? En este caso, la adenilato ciclasa es una enzima que descompone AMP cíclico, no, al contrario, convierte ATP en AMP cíclico, ¿ok? Y luego este AMP cíclico va a servir como un segundo mensajero para fosforilar otras enzimas, la que vimos ayer es como la PK, por ejemplo. Inactiva la proteína G. No, la proteína G, precisamente cuando sintió que la hormona se pegó al receptor, se activó. Se activó y entonces disoció su parte alfa y esa alfa va a ser quien se va a pegar a la adenilato ciclasa y va a generar un AMP cíclico a partir de ATP. Entonces, esta no. ¿Hay alguna duda con esta? ¿O algo que quieran que repita? Ok. A ver, la activación de la adenilato ciclasa ocurre típicamente después de, vamos a ver cada una de las opciones. A ver, la primera dice la unión de una hormona liposoluble a su receptor nuclear. Acuérdense, nos están preguntando de adenilato ciclasa. Entonces nos acordamos que Vicky nos dijo que la adenilato ciclasa se activa cuando la proteína G se disocia. La proteína G actúa pegándose a un receptor y entonces si todo esto pasó adentro de la célula, pero no hubo una hormona implicada, es porque la hormona está fuera. Entonces es una hormona hidrosoluble, ¿ok? Es una hormona hidrosoluble. Además de que en todo lo que nos acordamos no dijimos nada de núcleo que tenga que ver con adenilato ciclasa, entonces esta no podría ser. Luego, la degradación de AMP cíclico. Chicos, lean muy bien lo que les están preguntando, ¿ok? Nos están diciendo, la activación de la adenilato ciclasa ocurre después de, o sea, ¿qué pasa antes de que se active la adenilato ciclasa? Lo que pasa antes de que se active. La degradación de la AMP cíclico, para empezar, no vimos degradación de AMP cíclico, pero, por ejemplo, la siguiente, la fosforilación de proteínas, esto ocurre después, ¿ok? Se activa la adenilato ciclasa y entonces la adenilato ciclasa pasa de ATP a AMP cíclico y después ese AMP cíclico propicia la fosforilación de otras proteínas. Pero eso, primero, no lo hemos visto y después, eso es después. Lean bien las preguntas. Aquí dice la activación. ¿Qué pasa antes de la activación de la adenilato ciclasa? Y perfecto, es la activación de las proteínas G. La activación de la proteína G es la que propicia la activación de la adenilato ciclasa. Acuérdense que es como un teléfono descompuesto, perdónenme. Alguien recibe la señal y le cuenta a la otra y a la otra y a la otra. En este caso, el receptor recibe la señal, el receptor le avisa a proteína G le avisa a la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa entonces ya sabe que tiene que hacer AMP cíclico y entonces el AMP cíclico ahora sí sabe que tiene que activar alguna enzima. ¿Qué es lo importante de aquí? Que es como un teléfono descompuesto, son una serie de pasos para que haya un resultado. A ver, ¿qué hormona utilizaría un mecanismo de acción hidrosoluble? Perfecto. Entonces, aquí la tuvieron. Si aquí la tuvieron muy bien, yo creo que quienes se equivocaron en el anterior podría ser porque no leyeron bien o no lo, o no lo, como que no nos detuvimos a analizarlo. Porque esto es perfecto. Ustedes saben perfecto que la insulina es una hormona hidrosoluble. Entonces, siento que con eso y una repasada al esquema, salían las demás preguntas. Y el cortisol no. Acuérdense que tanto el cortisol, estrógeno como testosterona son hormonas liposolubles. Yo creo que en alguna de las clases les voy a dar alguna tablita o si no lo voy a subir a la página de Med Academy, una tablita donde venga un cuadro entre las hormonas hidrosolubles y las hormonas liposolubles. Pero está perfecto, la insulina es hidrosoluble. ¿Qué característica específica permite que las hormonas liposolubles actúen en el núcleo? Su naturaleza hidrofóbica. Si se fijan, muchas de las preguntas fueron como redundantes, o sea, como que era la misma pregunta, solo repetida, o como que queríamos evaluar lo mismo. Su capacidad para activar el AMP cíclico, otra vez, eso es de hidrosoluble. Su velocidad de respuesta, sí podría ser una hormona liposoluble, una de sus características es que su velocidad es lenta, pero esa no es la principal, ¿ok? Eso, el que su respuesta sea lenta no nos explica por qué actúa en el núcleo. Lo que nos explica por qué actúa en el núcleo es que es hidrofóbica. Y como es hidrofóbica, sí puede atravesar la membrana.
Y dependencia de proteína G, no, porque eso es de hormona hidrosoluble. Ok, a ver. El resultado final de la acción de las hormonas liposolubles suele ser, muy bien, modificación de la expresión génica. Vamos a ver por qué cada una de estas no. Cambios en la permeabilidad de la membrana, no. Ni las hormonas liposolubles ni las hidrosolubles cambian la membrana. La membrana es como el policía que les va a decir que si pueden o no pueden entrar, pero no la cambian. ¿Ok? Activación de proteína quinasa A. Esta es la PK. Sí, las hormonas. Ah, no, y no. La activación de las proteínas quinasa A se da por AMP cíclico. Y esto de AMP cíclico es un resultado de hormonas hidrosolubles, no liposolubles. Producción de segundos mensajeros. Acuérdense, ¿quién produce segundos mensajeros? Los receptores acoplados a proteína G, ¿ok? Las liposolubles atraviesan la membrana y actúan como factores de transcripción dentro del DNA. Y ya esta es la última. Una vez dentro del núcleo, el complejo hormona receptor liposoluble, o sea, el factor de transcripción, se une a elementos de respuesta en el ADN. Aquí otra vez, tal vez no sabemos exactamente a qué parte del ADN se une, tal vez no sabemos mm, qué factor, o sea, qué es lo que qué gen va a transcribir, pero vamos a ver el resto de las opciones. Fosfolípidos de membrana, no, porque dice una vez dentro del núcleo. Los fosfolípidos de membrana no tienen nada que ver en el núcleo. Proteínas G, otra vez, proteínas G no tienen nada que ver con hormonas liposolubles, es con hormonas hidrosolubles. Enzimas citoplasmáticas tampoco, pero creo que nadie tuvo duda ahí. Y la respuesta correcta es elementos de respuesta en el ADN. ¿Hay alguna duda con el quiz? No nos fue tan bien, pero quiero creer que como que nos hacía falta como aterrizar estos conceptos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que repitamos, lo que sea? Con el quiz, de todas maneras, ya saben que ahorita rapeamos un repaso rápido, pero ¿hay alguna duda? Todo bien, Doc. Yo creo que fue No, por el doctora. cansancio de la semana. Sí, ok, está bien. Entonces, pues ya vamos a empezar con la clase. Somos poquitos, entonces yo creo que nos vamos a ir rápido. Quería ver si podíamos forzarla y ver como composición química de los carbohidratos y también digestión, pero la verdad es que ya es tarde. Fue mi culpa 100%, entonces yo creo que no. Vamos a ver digestión hasta la semana que entra. Y sí, entonces denme 2 minutos en lo que conecto el iPad y voy por el cargador porque no, ya casi no tiene pila. Y empezamos. Igual ya les mandé el lienzo, entonces aprovechen para pasarlo a su iPad o dibujarlo o como ustedes quieran. Denme 3 minutos, dos tal vez. Muy bien. ¿Ya están aquí? ¿Podemos empezar? Sí, Doc.
Ok, vamos a empezar. Ok, primero ya saben, repasito muy veloz de lo que vimos ayer. Ayer vimos señalización hormonal. La señalización hormonal empieza con bioseñalización, que es el intercambio de información entre las células. Esta bioseñalización va a tener cuatro pasos comúnmente. Cuatro pasos o cuatro agentes. El secretor, la difusión o la unión al receptor, es decir, la forma en que la hormona va a actuar, cómo le va a hacer, si va a entrar o va a mandar los mensajes por afuera. La transducción de la señal, es decir, como esta indicación que dio va a ser mientras están haciendo, cómo van a hacer la acción y la respuesta, es decir, la respuesta a la orden que dio la hormona, ¿ok? Hay dos tipos de receptores, los receptores de membrana o extracelulares y los receptores intracelulares. Vamos a empezar con los receptores de membrana. Los receptores de membrana pueden usar más o menos tres mecanismos de acción. Los receptores acoplados a proteína G, los canales iónicos y las enzimas receptoras. ¿Ok? ¿Quiénes van a usar estos receptores de membrana? Las moléculas hidrofílicas o polares, es decir, hormonas que no pueden atravesar la membrana. Y como no pueden atravesar la membrana, van a usar a receptores que ya estén ahí. Su respuesta va a ser mucho más rápida. ¿Ok? Vimos el ejemplo de de una hormona hidrosoluble que fue la adrenalina. Como dato que les digo que también voy a ver si meto material de esto al perfil de Instagram. Pero como ejemplo, una hormona hidrosoluble es la adrenalina, al igual que la insulina, al igual que el glucagón. ¿Ok? Vimos el ejemplo de la adrenalina que se une a un receptor llamado receptor beta adrenérgico. Este receptor es un receptor acoplado a proteína G. La proteína G va a tener tres subunidades, subunidad alfa, beta y gamma. Cuando la proteína G detecta que la adrenalina se unió al receptor, entonces va a soltar al GDP y va a unir un GTP. Una vez que esta subunidad tiene un GTP pegado, va a activar a la siguiente enzima, que en este caso es la adenilatociclasa. La adenilatociclasa entonces va a entender que va a cambiar ATP por AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. Entonces aquí ya tenemos más información. ¿Qué receptores usan segundos mensajeros? Más bien, ¿qué receptores propician la formación de segundos mensajeros? Los receptores de membrana. ¿Qué hormonas propician la formación de segundos mensajeros? Las hidrosolubles. Este segundo mensajero entonces va a activar otras enzimas. Aquí teníamos una PK inactivada que al entrar en contacto con AMP cíclico o al detectar que hay AMP cíclico se va a activar. En este caso es la PK. En este caso la PK entonces ya va a dar respuesta a la señal que mandó la adrenalina. Es decir, en este caso va a ser la glucogenólisis y va a producir glucosa libre. Entonces, acuérdense, las hormonas hidrosolubles o los receptores de membrana van a dar una transducción de señal por medio de diferentes pasos, por medio de segundos mensajeros. La hormona nunca va a entrar a la célula. Y por otro lado, vimos a los receptores intracelulares. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser receptores nucleares o citosólicos. ¿Quiénes van a usar este mecanismo? Las moléculas hidrofóbicas o polares. ¿Por qué? Porque ellas, por su mecanismo, por su naturaleza apolar, sí pueden convivir con el espacio intermembrana. Por lo tanto, pueden atravesar sin ningún problema. Estas respuestas van a ser más lentas, pero por lo general van a ser más duraderas. Vimos un ejemplo de una hormona liposoluble que es el cortisol. Como dato, todas las hormonas esteroideas son liposolubles. ¿Cuáles son estas hormonas esteroideas? El cortisol, los estrógenos, la testosterona, por ejemplo, por decir algunas, que eso es más como de embrio. Si se fijan, hay muchas cosas, hay muchos temas en bioquímica donde integras muchas otras cosas de las materias. Entonces esto nos ayuda, como que todo tiene sentido, como que es unir las piezas del rompecabezas. Entonces, vimos el ejemplo del cortisol. En este caso, el cortisol puede atravesar sin problema la membrana, entra y se va a encontrar con su receptor nuclear, que en este caso va a ser el receptor de glucocorticoides. Este complejo va a ser un factor de transcripción, entonces se va a unir al DNA en el núcleo y ahora sí en este caso va a activar la producción de genes inflamatorios y adaptación al estrés. Como vimos al principio, nuestros cuatro pasos podemos identificarlos en ambos mecanismos. En el caso del mecanismo de hormonas hidrosolubles o receptores extracelulares, vimos que el secretor es la glándula suprarrenal, se unió al receptor beta adrenérgico, transdujo la señal a través de proteína G y la respuesta fue liberación de glucosa. En nuestro segundo ejemplo, el secretor también fue la glándula suprarrenal, atravesó la membrana por medio de difusión, transdujo la señal a partir de factores de transcripción y la respuesta fue la expresión génica.
Y ya, les puse aquí unas fotitos para que las puedan entender por si quieren estudiar. Y aquí solamente eran los puntos del temario. ¿Hay alguna duda con lo que vimos ayer? ¿Algo que quieran que repite, donde quieran que me detenga? ¿Algo que no les haya quedado suficientemente claro? Ok. Para quienes están viendo la clase grabada, si después de haber visto la clase pasada o después de haber escuchado el repasito siguen teniendo dudas, me mandan mensaje, ¿ok? Y ya, ok. Entonces, vamos a empezar con carbohidratos. Vamos a ver Esta clase es como la más química de la bioquímica. Van a ver que normalmente en bioquímica estamos viendo vías metabólicas, vemos digestión, vemos transcripción génica en cuarto bloque, pero hay una clase de carbohidratos, una clase de proteínas y una clase de lípidos que es como meramente química, donde vamos a hablar de puros grupos funcionales, etcétera, etcétera. No creo que la clase sea tediosa, pero creo que tal vez estudiarlo es un poquito, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más light que se pueda. Cualquier duda que tengan, me dicen. Entonces vamos a empezar. Tenemos a los carbohidratos. Vamos a empezar como tal a ver a este grupo, a esta macromolécula. Esta macromolécula, como lo hemos estado repitiendo, es el combustible universal para las células humanas, ¿ok? Es el combustible universal para células humanas, ¿ok? Acuérdense que siempre la glucosa, los carbohidratos van a ser la primer fuente de energía. Los carbohidratos van a tener una fórmula como igual universal, ¿ok? Si se acuerdan, así como el agua era H2O, igualito los carbohidratos también van a tener una fórmula. Esta fórmula va a ser la siguiente. Van a tener un número de carbonos, en este caso carbono N, porque pueden tener N cantidad de carbonos, el doble de esa cantidad en hidrógenos y cierta cantidad de oxígeno. No sé si se acuerdan, pero cuando veíamos glucosa la dibujábamos así. Ay, perdónenme, al revés. Em, Así, ¿ok? En este caso, esta era la glucosa normal. Tenía 6 carbonos, el doble de esos carbonos en hidrógeno y 6 oxígenos. Entonces, esta va a ser la fórmula de la mayoría de los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos pueden tener dos grupos funcionales y con base a eso lo vamos a clasificar. Creo que estoy hablando muy rápido. ¿Sienten que estoy hablando muy rápido? Porque tampoco quiero que se saturen. No, todo bien. Ok. Los carbohidratos van a tener dos grupos funcionales que van a servir para clasificarlos. Estos pueden ser tanto aldosas como cetosas. Vamos a ver qué es eso. Vamos a tener aldosas y cetosas. Ok, ¿y qué significa eso? Aquí, por ejemplo, tenemos dos carbohidratos. ¿Cómo sabemos que es un carbohidrato? Vamos a ver la fórmula. Dice que tienen carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tiene 6 carbonos. Vamos a ver si tiene el doble de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí tiene el doble de hidrógenos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Entonces, estamos bien. Y ambos son iguales. Entonces, ambos son carbohidratos. Tenemos dos carbohidratos. Este primer carbohidrato es una aldohexosa, ¿ok? Es una aldohexosa. Y ya que vimos que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, sabemos que es glucosa. Ok, pero ¿cómo está esto de que se llama aldohexosa y también se llama glucosa? Vamos a ver. ¿Por qué hexosa? Porque tiene 6 carbonos. ¿Por qué aldosa? Se llama aldosa porque tiene, ¿por qué aldo? Es porque tiene un grupo funcional en forma aldosa. Vamos a ver qué es eso. Cuando el grupo carbonilo, es decir, este carbono que está unido a un oxígeno por medio de un doble enlace, cuando el grupo carbonilo se encuentra en la esquina de nuestro carbohidrato, entonces se dice que tiene una aldosa, ¿ok?
Cuando el grupo carbonilo se encuentra en algún carbono intermedio, como aquí, se dice que tiene una cetosa. Entonces, este segundo compuesto es una cetohexosa. Es una cetohexosa. Y ustedes no tienen por qué saberlo, pero es una fructuosa. ¿Por qué? Es una cetohexosa porque también tiene 6 carbonos y ceto porque su carbonilo está en un carbono intermedio, ¿ok? Si el grupo carbonilo está en el extremo, es una aldosa. Si el grupo carbonilo está en medio, es una cetosa, ¿ok? Y vamos a poner con amarillo los demás grupos hidroxilos, solo para marcarlo. Ay, aquí me faltó el piquito de la H. Y entonces, si ustedes están siguiendo el dibujito conmigo, pónganle aquí una notita que lo que está marcado con azul es el grupo carbonilo y lo que está con amarillo, para que no nos confundamos, es el grupo carboxilo. ¿Ok? Acuérdense que el grupo carbonilo es un oxígeno unido a un carbono por medio de un doble enlace. Lo voy a repetir. Cuando este grupo carbonilo está en la esquina, es una aldosa. Cuando el grupo carbonilo está en un carbono intermedio, es una cetosa. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, estos son los carbohidratos. El carbohidrato es un combustible universal y vamos a ver que nos lo podemos encontrar en forma de aldosa o en forma de hexosa. ¿Cuál va a ser la unidad mínima del carbohidrato? Es decir, estas dos son como las formas más chiquititas en las que podemos encontrar un carbohidrato. ¿Cómo se le llama a esa unidad mínima? Esa unidad mínima se le va a llamar monosacárido. ¿Ok? Un monosacárido es la unidad mínima de los carbohidratos donde hay una sola unidad. Este es un monosacárido, esto es un monosacárido. Si estos dos se juntaran, serían un disacárido. Si los dobláramos, o sea, si aquí hubiera otras dos, serían una tetrosa. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo que nos importa ahorita son los monosacáridos. Los monosacáridos son la unidad mínima donde va a haber como un solo conjunto, ¿ok? Va a haber un solo grupo de carbonos, hidrógenos y oxígenos unidos, uno solo. Estos monosacáridos, entonces, estamos viendo que es la forma más simple de los carbohidratos. Y resulta que dentro de los monosacáridos va a haber otra clasificación. Si tienen 3 carbonos, se les van a llamar triosas. ¿Ok? Acuérdense, las triosas tienen 3 carbonos. En alguna parte del bloque 1, como ejemplos, yo les mencioné unas triosas. No es necesario que las sepan, ahorita no tendrían por qué saberlos, las vamos a ver después. Pero ¿alguien se acuerda de cuáles eran esas triosas? Está bien. Bueno, esas triosas son, en algún momento se las mencioné, y son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, como ejemplo. Son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Si se fijan, por su mero nombre, nos dice qué grupo tiene. La dihidroxiacetona tiene un grupo ceto y el gliceraldehído un grupo aldehído. Entonces, tanto la dihidroxiacetona como el gliceraldehído son monosacáridos. Son monosacáridos del grupo de las triosas. ¿Por qué triosas? Porque tienen 3 carbonos. Después también tenemos a los monosacáridos que tienen 4 carbonos. Y estas van a ser las tetrosas. Las tetrosas tienen 4 carbonos. ¿Cuáles son ejemplos de las tetrosas? Vamos a tener 3. La eritrosa, que vamos a ver cuando veamos vía de las pentosas. Entonces, la eritrosa, la treosa
que en este momento no nos importa porque tiene que ver con bacterias y plantitas, y la eritrulosa, que también tiene que ver con plantitas. ¿Ok? Pero en el examen, para el TEPA, el temario sí nos pide que sepamos algunos ejemplos de cada una. Y por último, tenemos a las pentosas. Las pentosas van a ser monosacáridos de 5 carbonos. Estas pentosas sí nos importan y las hemos visto desde la secundaria. Son 3. Son la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa, que tienen que ver con transcripción génica. Ribosa, desoxirribosa y ribulosa. Y sí, déjenme, vamos a poner aquí. Es que les digo que tengo como complejo de niña de los plumones y me da toque que no esté todo perfectamente bien señalado. Después de estas pentosas de 5 carbonos, vienen las que para nosotras en este bloque son las más importantes y son las hexosas, ¿ok? Entonces vamos a ver las hexosas. ¿A qué le suena hexosa? A ver, Viv, ¿a qué te suena hexosa? ¿Qué característica crees que tengan las hexosas? De 6 carbonos. Perfecto. Las hexosas tienen 6 carbonos. ¿Cuáles son los ejemplos? Y estos se los voy a subrayar porque sí son súper importantes. Vamos a ver 4 hexosas principales. La primera es la glucosa, después tenemos a la galactosa, tenemos a la fructosa y a la manosa. De todos estos, a nosotros los que más nos importan son la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿ok? Estas tres monosacáridos son nuestras hexosas principales. Van a ver que con esto vamos a estar trabajando todo el bloque. Déjenme subo esto porque nos faltan las heptosas. Las heptosas son monosacáridos de 7 carbonos, ¿ok? Nuestras heptosas principales van a ser 2. La pseudoheptulosa, que no nos importa realmente para fines bioquímicos, más bien para fines de este bloque. La pseudoheptulosa y la manoheptulosa. Lo que diga heptulosa son monosacáridos que tienen 7 carbonos. Ok, entonces ya sabemos que la unidad mínima de los carbohidratos son los monosacáridos. Los monosacáridos son una sola unidad de carbohidrato, pónganle así. Esta sola unidad se va a clasificar dependiendo del número de sus carbonos. Tenemos a las triosas de 3 carbonos, tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos o hexosas de 6 carbonos o heptosas de 6 carbonos. Aquí, por ejemplo, les puse una fotito de cómo es cada monosacárido. Es un solo carbohidrato y dependiendo del número de carbonos es su nombre. Aquí tenemos la glucosa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, galactosa que también tiene 6 carbonos y fructosa que tiene también 6 carbonos. Pero entonces, cada uno de estos se puede unir entre sí. Se puede unir entre sí y va a formar otro carbohidrato que se le va a llamar disacárido. Otra forma. ¿Ok? Los disacáridos van a ser 2 unidades de monosacáridos unidos. ¿Ok? Hay muchos, hay infinidad, pero para fines de bioquímica humana y para fines de metabolismo, nos van a importar 3. 3 que son muy importantes y a partir de eso vamos a ver muchos alimentos. Vamos a ver cuáles son estas 3. Si la glucosa, ok, si la glucosa se une a galactosa, vamos a tener un disacárido que todos conocemos, que es la lactosa. Es decir, exactamente, podemos decir que la galactosa es un azúcar, porque a fin de cuentas, la lactosa es una unión entre glucosa y galactosa. Ahora, si la glucosa se une a fructosa,
fructosa, nos va a dar sacarosa. La sacarosa, como dato, es el azúcar de mesa. Así, la que le echamos al té, al café, al pan, a lo que sea. Esa sacarosa es un disacárido, que es una unión entre glucosa y fructosa. ¿Ok? Y, por último, si la glucosa se une a otra glucosa, entonces nos va a dar a nuestro tercer disacárido, que va a llamarse maltosa. ¿Ok? Lo voy a poner así. Entonces, aquí están nuestros tres disacáridos importantes. Ay, espérenme, creo que se... Ustedes siguen viendo, ¿verdad? No se cortó la transmisión, es que me apareció un letrerito. No, sí, sí, sigue viendo. Va. Ok, entonces vamos a tener tres disacáridos importantes. La lactosa, que es la unión de glucosa con galactosa, la sacarosa, que es la unión de glucosa con fructosa, y la maltosa, que es la unión de dos glucosas. Estos son disacáridos. Los disacáridos son dos monosacáridos unidos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok. Pero ¿qué pasa si se unen más de... Ay, creo que ahora sí ya se detuvo la transmisión, ¿verdad? Sí, ahora sí ya no se ve. Ok, denme un segundo para volverla a compartir. Ah, ya vi por qué. Se salió el zoom del iPad. Denme un segundo. Mm, mm, mm. Recording in progress. Ay, se escuchó horrible. Ok, ya se reanudó la grabación, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa si se unen más de dos unidades? ¿Qué pasa si se unen más de dos monosacáridos? Entonces nos va a dar un tercer compuesto que se le va a llamar oligosacáridos. Estos oligosacáridos van a ser uniones de 3 a 10 monosacáridos. ¿Ok? Estos oligosacáridos existen infinidad, vamos a ir viéndolos, no todos, obvio, durante el curso, seguramente en otras materias ya los han ido mencionando, pero lo que nos importa a nosotros es que un oligosacárido son de 3 a 10 monosacáridos unidos. ¿Y qué pasa si se unen más de 10? O sea, si son muchísimos más monosacáridos unidos. En ese caso, se le va a llamar polisacárido, ¿ok? Los polisacáridos son uniones de más de 10 monosacáridos. Y en este caso, el temario sí nos pide que chequemos algunos, que nos sepamos al menos los básicos, ¿ok? Si, si estos monosacáridos unidos son todos iguales, es decir, como si fuera pura glucosa, 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 o galactosa, 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 o no sé, pero si estos polisacáridos fueran puros monosacáridos iguales, se les van a llamar homopolisacáridos, ¿ok? Se les van a llamar homopolisacáridos. Un ejemplo, más bien varios ejemplos, de estos homopolisacáridos y que vamos a estar viendo todo el año van a ser los siguientes. El primero que vamos a ver es el almidón. No sé si han escuchado en sus casas, en la vida, que la papa tiene almidón o que, no sé, que algunas verduras tienen almidón. ¿Lo han escuchado? sí, Pues resulta que el almidón va a ser la reserva de glucosa en plantas. Es decir, las plantitas o las verduras, las frutas pues al final también son seres vivos. Y como seres vivos tienen que almacenar energía. Así como nosotros almacenamos energía en glucógeno, las plantitas almacenan esta energía en forma de almidón. Este almidón efectivamente es una unión de puras glucosas. Así, puras glucosas unidas más de 10 dan paso al almidón.
y el almidón va a ser la reserva de energía de las plantitas. Reserva de energía en plantas. Por otro lado, tenemos ahora sí al glucógeno. El glucógeno, que hemos estado mencionando muchísimo, el glucógeno es la reserva de energía en nosotros los humanos, ¿ok? Es la reserva en humanos y en general en animales. El glucógeno es la reserva de energía en animales. Igualito que el almidón, el glucógeno son glucosa, 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 puras glucosas unidas como reserva de energía, pero para nosotros. Esto como dato, anótenlo si quieren, pero lo vamos a ver después. El glucógeno se almacena en hígado y se almacena en músculo, ¿ok? Este glucógeno son muchos monosacáridos de glucosa unidos que sirven como nuestra reserva de energía. Vamos a tener otro homopolisacárido que es la celulosa. La celulosa. Esta celulosa, más que nada, se encuentra en la pared celular de las plantitas. También son muchas glucosas unidas, pero le van a dar como esta textura como durita a las plantas. Así, cuando matan a algún bichito y que truena, está tronando la celulosa, con otro que vamos a ver ahorita. Entonces, la celulosa también es un homopolisacárido, pero de glucosa, y digo, igual de glucosa, pero con enlace beta 1,4. Ahorita vamos a ver qué es esto de enlace beta 1,4. Y se encuentra más que nada en la pared celular. Les dije una tontería ahorita, perdónenme. Esto del bichito de que truena es la quitina. Perdón, ahorita lo vamos a arreglar. Pero la celulosa se encuentra en la pared celular y sí es la parte durita, pero de las plantas, ¿ok? Lo que le da estructura a las plantas para que no sean como una masa gelatinosa va a ser la celulosa. Se va a encontrar en la pared celular y también va a ser un homopolisacárido de glucosa con enlaces beta 1,4. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y el último de nuestros homopolisacáridos, ahora sí, va a ser la quitina. La quitina también es un homopolisacárido, ahora sí, que se va a encontrar en el esqueleto de los artrópodos, es decir, en el esqueleto de muchos bichitos. Ahora sí, la quitina le va a dar esta estructura como durita de los bichitos que cuando los pisas truena. Entonces, la quitina se va a encontrar en el esqueleto de los artrópodos. Y como dato, la quitina va a tener enlaces N-acetilglucosamina. Igual ahorita vamos a ver qué significa eso, pero anótenlo porque se los pueden preguntar. La quitina va a tener enlaces N-acetilglucosamina. Déjenme separo el texto tantito para que no se vea todo amontonado. Pero esos van a ser nuestros homopolisacáridos principales. ¿Nos lo pueden preguntar en el DEPA? Sí, sí nos los pueden preguntar. ¿Qué nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar su naturaleza química, es decir, si son homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Nos pueden preguntar dónde se encuentran o nos pueden preguntar de qué están formados. Almidón, glucógeno y celulosa están formados los tres por puras glucosas. ¿Qué tiene de diferente la celulosa? Que tiene enlaces beta 1,4. La quitina está unido por N-acetilglucosamina. Ahorita vamos a ver qué es. ¿Y qué tal? ¿Qué nos pueden preguntar? ¿Cuál es su función? En este caso, reserva de energía en plantas, glucógeno, reserva de energía en animales, celulosa, pared celular o quitina, esqueleto de los artrópodos. ¿Nos los pueden preguntar? Sí, nos los pueden preguntar. Y entonces, vamos a nuestra otra clasificación. Nuestra otra clasificación es la de los heteropolisacáridos. Lo voy a poner aquí. Heteropolisacáridos. ¿Qué son los heteropolisacáridos? Los heteropolisacáridos van a ser varios monosacáridos, pero de naturaleza distinta. Es decir, podrían ser algunas glucosas, algunas fructosas, algunas galactosas o alguna eritrosa, alguna ribosa, alguna glucosa.
Son varios monosacáridos diferentes. ¿Cuáles nos pide el temario que veamos? Nos pide el temario que veamos los glucosaminoglucanos. ¿Qué es esto? Los gluco, los glucosaminoglucanos van a ser glúcidos, es decir, carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, unidos a un grupo amino, va a ser un monosacárido unido a un grupo amino, ¿ok? Entonces van a ser un monosacárido unido a algo proteico, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo de heteropolisacárido que vamos a ver es la heparina. La heparina va a estar compuesta por algo que se le llama ácido hidurónico, ácido hidurónico, más glucosamina sulfato, así se le llama. Glucosamina sulfato. ¿Cuál es la función de la heparina? Va a ser inhibe la coagulación. O sea que la heparina es un anticoagulante. Ok, entonces, vimos los homopolisacáridos, que son muchos carbohidratos de la misma naturaleza unidos, y ahorita estamos viendo heteropolisacáridos, que son varios carbohidratos unidos, pero de naturaleza diferente, y en este caso también unidos a algún grupo amino o alguna estructura con un grupo amino. Estamos viendo la heparina, que es una unión entre ácido hidurónico y glucosamina sulfato, cuya función es inhibir la coagulación. Después, también tenemos a otro heteropolisacárido que seguramente han visto en histo, que es el ácido hialurónico. Como tip, como dato, el ácido hialurónico es el más preguntable. Entonces, ahí pónganle una notita si quieren. Normalmente en el DEPA les van a preguntar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a estar compuesto por un ácido glucurónico, así se llama, unido a a una N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. ¿Ok? Las funciones del ácido hialurónico van a ser dar elasticidad. Da elasticidad. Y es un compuesto que atrae agua. El ácido hialurónico lo encontramos sobre todo en el tejido conectivo, sobre todo en piel y líquido sinovial, o sea, en las articulaciones. Entonces, el ácido hialurónico es nuestro segundo heteropolisacárido, compuesto por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. ¿Cuál es su función? Aportar elasticidad y atraer agua. Lo encontramos en tejido conectivo, en piel y en líquido sinovial. Vamos a nuestro tercer heteropolisacárido. Nuestro tercer heteropolisacárido va a ser la condroitina sulfato. Esta también es preguntable. Condroitina sulfato. La condroitina sulfato va a estar compuesta por ácido glucurónico, o sea, el mismo de arriba, ácido glucurónico, más N-acetilgalactosamina. N-acetilgalactosamina. Ay, lo puse aquí para que no se vea feo. Ok.
Esta condroitina sulfato va a tener la función de aportar resistencia, ¿ok? ¿Va a aportar resistencia a quién? Denme un segundo. Va a aportar resistencia. ¿A quién le va a aportar resistencia? Sobre todo, otra vez, al tejido conectivo y al cartílago, ¿ok? Al cartílago, que es casi hueso, pero no es hueso. Ahí vamos a encontrar condroitin sulfato. Este condroitin sulfato va a tener la función de aportar resistencia en tejido conectivo y cartílago. Creo que es de histo, pero por ahí van a ver que el condroitin sulfato tiene un color nacarado, como aperlado. Y me acuerdo perfecto que era una pregunta, no me acuerdo si era del DEPA o de mi doctora, pero siempre en histo me preguntaban de qué color era el condroitin sulfato y es como color nacarado, así como aperlado. Y por último, tenemos a nuestro último heteropolisacárido, que es el dermatán sulfato. Dermatán sulfato. Del dermatán sulfato no es necesario que nos sepamos la composición porque es un poquito más compleja, pero lo que sí es importante es que el dermatán sulfato va a aportar flexibilidad a piel y a vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces el dermatán sulfato va a aportar flexibilidad a piel y a los vasos sanguíneos, es decir, va a permitir que los vasos sanguíneos puedan cambiar levemente de tamaño de acuerdo al flujo sanguíneo que esté entrando. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya vimos cuál es la conformación química de los carbohidratos, que se pueden clasificar por su número de carbonos en monosacárido, perdón, por su número de unidades en monosacárido, disacárido, ligosacárido, polisacárido. Dentro de los monosacáridos, por su número de carbonos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Y por su conformación. Si son las mismas moléculas, se van a llamar homopolisacáridos. Si son glucosas unidas a otros compuestos y entre ellas diferentes, van a ser los heteropolisacáridos. Vimos un tipo de heteropolisacáridos que son los glucosaminoglucanos, que son la heparina, el ácido hialurónico, el condroitin o condroitina sulfato y el dermatán sulfato. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Doc, todo bien. Ah, una pregunta. Es Dime, que dime. mi doctora nos dejó hacer un cuadrito en el que pusiéramos como que la composición de, ¿cómo se llama? De, pues ahora sí que estos polisacáridos. Nada más Ajá. que, pues, no sé si mandé mal mi tarea o qué onda, pero por ejemplo, estaba investigando que también habían unos como, ajá, bueno, yo lo que le estaba poniendo era eso, ¿no? De ácido glucurónico más Ajá. N-acetilgalactosamina. Entonces, eso sí está bien si lo puse en estructura. Sí, está perfecto. Ah, bueno, bueno, porque si no Sí, dije, justo lo que chin. quiere tu doctora es que le digas de qué está compuesto cada uno de estos. Y es esa. Yo tengo una duda. Dime, ¿Los dime. polisacáridos se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos? Sí, perfecto. Sí, ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a ver ahora sí a qué nos estábamos refiriendo con esto de N-glucosil, o esto de alfa 1,4, beta 1,16. Me estoy inventando, pero vamos a ver a qué nos estábamos refiriendo con eso. Entonces, vamos a ver cómo cómo son los enlaces glucosídicos. Si se acuerdan, ¿alguien se acuerda por qué tipo de enlace están unidos los aminoácidos? Enlaces peptídicos. Perfecto. Los aminoácidos se unen entre sí por medio de enlaces peptídicos. En el caso de los monosacáridos, cada uno de ellos se va a unir por medio de enlaces glucosídicos, ¿ok? Los enlaces glucosídicos son la unión de azúcares, unión de azúcares. Ay, qué fea letra. Unión de azúcares por medio de un enlace, es un enlace covalente
entre su hidroxilo, entre su grupo hidroxilo, que es un OH, más, y puede haber aquí dos opciones. Si este grupo hidroxilo se une a otro hidroxilo, entonces este enlace glucosídico se le va a llamar enlace o glucosídico. En cambio, si este grupo hidroxilo se une a un grupo amino, entonces a esto se le va a llamar un enlace N-glucosídico. Un enlace N-glucosídico. ¿En qué casos puede haber un enlace N-glucosídico? Pues resulta que si a una glucosa, esto no lo anoten, pero pónganme atención. Si una glucosa se une a una proteína, a eso se le va a llamar peptidoglúcido. Si una glucosa si una glucosa se une a un lípido, se le va a llamar glucolípido, ¿ok? Entonces, estas glucosas se pueden unir a otro tipo de compuestos. Si se une hidroxilo-hidroxilo, se le va a llamar que es un enlace O-glucosídico. Si este enlace es hidroxilo, grupo amino, se le va a llamar N-glucosídico, ¿ok? Ahora vamos a ver a qué nos referíamos con esto de alfa 1,4, beta 1, bla, bla, bla. Vamos a ver a qué nos referíamos. Aquí les puse 3 ejemplos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En este caso, tenemos dos compuestos de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos compuestos van a ser glucosas, ¿ok? Entonces tenemos una glucosa y otra glucosa. Estas dos glucosas se van a unir entre sí. ¿Cómo se van a unir entre sí? Por medio de sus grupos hidroxilo. Entonces, vamos a tener que nuestra primer glucosa va a tener un hidrógeno aquí volando y su grupo hidroxilo. Nuestra segunda glucosa también va a tener un hidrógeno ahí volando y su hidroxilo. Se van a unir sus hidroxilos y nos van a dar como resultado un enlace O-glucosídico. ¿Cómo se van a enlazar? Aquí van a mantener a sus dos hidrógenos que tenían y entre ellas van a compartir un oxígeno, ¿ok? Espérenme, déjenlo, lo pongo más bonito. Ok, ahí van a mantener a sus hidrógenos y entre ellas van a compartir un oxígeno. Estos dos hidrógenos se pueden ir volando o se pueden acomodar en la estructura. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que el enlace glucosídico es entre sus grupos hidroxilo. Ahora, hay también otra cosa que nos importa, pero primero, alguien dígame cómo se llama al disacárido de glucosa con glucosa. Alguien dígame cómo ¿No se la llama. maltosa? ¿Cómo? ¿La maltosa? Perfecto, es maltosa. Entonces, aquí teníamos dos monosacáridos y al unirse por medio de un enlace glucosídico, tenemos a un disacárido. Este disacárido, tal cual lo dijeron, es maltosa. Pero van a ver que estos disacáridos van a tener un numerito aquí al lado así. En este caso es una maltosa alfa 1,4. Este monomerito de acá nos indica dónde estuvo su enlace. ¿A qué nos referimos? Esta glucosa, así en su forma de hexágono, va a tener a 6 carbonos. Estos 6 carbonos están enumerados de la siguiente forma. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero, aquí está el cuarto, quinto, sexto. Y lo mismo para la otra. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y entre ellas se unieron. ¿Pero cómo se unieron? Pues unieron sus grupos hidroxilo que se encontraban en el primer carbono de la primera y en el cuarto carbono de la segunda. A eso se refiere que su enlace es 1,4. ¿A qué se refiere con alfa? Alfa quiere decir que sus dos grupos hidroxilo estaban en el mismo lugar. Entonces, si nos dicen,
tenemos una maltosa con enlace alfa 1,4, nos están diciendo que la maltosa, que eran dos glucosas, se unieron con el primer carbono de uno y el cuarto carbono del otro, y que sus dos hidroxilos se encontraban alineados en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Dudas con lo del enlace? Ok, espero que no. Yo tengo una duda. Ah, dime, Carolina. En OH y OH, ¿qué pasa con los dos hidrógenos que sobran? Para Ah, que depende. Depende del monosacárido. Estos dos hidrógenos o se pueden ir al medio y pegarse a otro oxígeno y ser agua. De hecho, se forma agua, porque si te fijas, nos sobra un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces sale agua. No siempre, porque también pueden pegarse al medio, pero por lo general también se forma agua. Solo que no lo anoté porque depende del compuesto. Pero en este sí, caso, gracias. ajá, ok. ¿Alguien más duda con lo de los enlaces? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este compuesto que tenemos aquí es otra glucosa. Entonces vemos otra glucosa. Sin embargo, en este caso, nuestra glucosa se va a unir a una galactosa. ¿Cómo de qué color es? Yo creo que es. Nuestra glucosa se va a unir a una galactosa. Resulta que nuestra galactosa tiene acá a su hidroxilo y acá a su hidrógeno. Y nuestra glucosa tiene al revés, acá su hidrógeno y acá su hidroxilo. Van a convivir hidroxilo con hidroxilo y nos van a dar como resultado, a ver, Carlos David, dime cómo se llama el disacárido unido por la unión, formado entre la unión de galactosa y glucosa. Es la lactosa. Perfecto. Va a ser la lactosa. La lactosa va a tener un enlace y nos va a quedar sus dos hidrógenos y su oxígeno. Vamos a ver cómo se le llama a este enlace. Vamos a ver que como sus dos hidroxilos no están alineados, no va a ser un enlace alfa. Ya que sus hidroxilos no están alineados, se le va a llamar que va a tener un enlace beta. Y en este caso, alguien dígame cómo lo continuamos. Es una lactosa con enlace beta. ¿Qué más? Por el número de carbonos que están unidos. ¿Alguien tiene una idea? No pasa nada, porque no tendrían por qué saberlo, porque lo estamos viendo por primera vez. Pero en este caso espérenme, sería exactamente igual que la maltosa, porque está unido el carbono 1 con el carbono 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso también sería lactosa beta 1, 4. ¿Por qué beta? Porque los hidroxilos no están alineados. En el caso de la maltosa es alfa, porque los hidroxilos iniciales estaban alineados. Y vamos a ver a nuestro tercer ejemplo. En nuestro tercer ejemplo también teníamos una glucosa y esta glucosa estaba unida, en este caso, a una fructuosa. ¿Ok? Pueden encontrarlo a veces como fructuosa o como fructosa, pero ambas están correctas. ¿Ok? La glucosa ya sabemos que tiene su hidroxilo arriba, su hidrógeno arriba y su hidroxilo abajo. En cambio, la fructosa va a tener su hidroxilo abajo también, pero arriba va a tener a su carbono, hidrógeno y otro hidroxilo y otro carbono. Entonces, ambos hidroxilos están conviviendo entre sí en una forma lineal. Entonces, a ver, Viv, ¿este sería un enlace alfa o un enlace beta? ¿Estás aquí, Viv? Alfa, Muy bien, perfecto. ¿Por qué alfa? Estás bien, solo quiero saber por qué alfa. Viv, o si no sabes porque están del mismo lado los OH.
Los hidro... Perfecto. Ya que los hidroxilos están alineados, están del mismo lado, es un enlace alfa. Tú misma, Viv, dime cómo se llama el disacárido que se forma cuando se une una glucosa y una fructosa. Sacarosa. Perfecto. Entonces, este compuesto daría pie a una sacarosa. Esta sacarosa va a unirse por medio de sus hidroxilos. Lo dibujamos, aquí está el hidrógeno y del otro lado teníamos al CH2OH y va a unirse por medio de un enlace glucosídico. Tal cual lo dijo Viv, es un enlace alfa, pero aquí hay una diferencia. En este caso, la glucosa sigue igual. Un carbono, dos carbonos, 3, 4, 5, 6. La glucosa sí se está uniendo por medio de su primer carbono. Sin embargo, en el caso de la fructosa, se enumera un poquito diferente. En el caso de la fructosa, se enumera como que aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, Monse Velasco, ¿sabes cómo se le llamaría a este enlace, a la sacarosa? Sacarosa alfa, ¿qué? Sacarosa alfa 1,3, ¿no? No, el 3 está acá. ¿O es 1,2? Perfecto. Ya. Es sacarosa alfa 1,2. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de enlace alfa, enlace beta y estos numeritos de al lado. El alfa o el beta tienen que ver con si el hidroxilo está alineado o no, y los números nos indican qué carbonos se están uniendo. En el caso de la maltosa es 1 y el 4. En el caso de la lactosa también es 1 y 4. Y en el caso de la sacarosa están uniéndose el primer carbono con el segundo del siguiente. Entonces es sacarosa alfa 1,2. ¿Hay algunas dudas hasta aquí? ¿Quedó claro? Sí, ¿no? ¿Quieren que repita algo? Ustedes díganme. Todo Ok, viendo. va. Ok, con eso prácticamente terminamos la conformación química de los carbohidratos. Ya nada más nos falta, porque su temario nos los pide, ver algo que se le llama sistema ABO. ¿Alguien había escuchado antes qué es esto del sistema ABO? ¿Es lo de la sangre? Sí, perfecto. Ahorita vamos a explicar qué es. Sistema ABO. Tal cual lo dijo Nat, en nuestro grupo sanguíneo, yo, por ejemplo, ¿yo qué soy? Soy B positivo. En nuestros eritrocitos van a tener unidos algunos glúcidos, ¿ok? En el caso de el tipo A, el tipo B, el tipo AB, el tipo O, van a tener glúcidos específicos u oligosacáridos específicos pegados a su membrana. Y estos van a hacer que se reconozcan como propios. Por ejemplo, ¿alguien de aquí es tipo A de sangre? ¿Nadie? Yo. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de Viv, que tiene grupo sanguíneo tipo A, el oligosacárido que va a estar en la membrana de sus eritrocitos va a ser el N-acetilgalactosamina. Va a tener N-acetilgalactosamina. Este grupo sanguíneo tipo A que tiene en su membrana N-acetilgalactosamina puede recibir sangre de otros tipo A, ¿ok? El tipo A de sangre puede recibir sangre de otros tipo A que tengan el mismo oligosacárido en su membrana y también puede recibir del tipo O. ¿Por qué? Porque el tipo de sangre O no va a tener a ningún oligosacárido en su membrana, ¿ok? Entonces, el tipo A va a poder recibir tanto otros del tipo A como del tipo O. Entonces, ¿con cuáles no es compatible? El tipo A no va a ser compatible ni con el grupo B ni con el grupo AB. Espérenme, a ver. Entonces, vamos a ver el tipo B. ¿Todos los demás de aquí son tipo B o tienen otro tipo de sangre? Yo soy Yo tipo B. soy O positivo. ¿Tú eres B positivo?
O positivo. O positivo. Ok, ahorita vemos el O, pero ¿alguien de aquí es tipo B? Bueno, yo por ejemplo soy tipo B. El tipo de sangre B, el oligosacárido que va a tener en la membrana de sus eritrocitos va a ser la galactosa. ¿Ok? Este tipo B, que tiene una galactosa en su membrana, más bien varias galactosas en su membrana, va a poder aceptar otros grupos B o los grupos O, ¿ok? Porque acuérdense, el tipo O no va a tener ningún oligosacárido, entonces no lo va a reconocer como extraño. Sin embargo, los tipos de sangre B no pueden recibir ni tipo de sangre A ni tipo de sangre AB. ¿Alguien de aquí tiene el tipo AB de sangre? Porque es un tipo, es algo medio raro, pero ¿alguien de aquí tiene el AB? Bueno, pues el tipo de sangre AB va a tener los dos oligosacáridos en su membrana, ¿ok? El tipo AB de sangre va a tener los dos oligosacáridos en las membranas de sus eritrocitos. Y eso está padre. ¿Por qué? Porque va a poder recibir cualquiera de los dos. Si recibe tipo A, no importa porque tiene N-acetilgalactosamina que también comparten. O si reciben del tipo B, va a haber galactosa que también comparten. Entonces no lo va a reconocer como extraño. Y también puede aceptar del tipo O, porque como el tipo O no tiene ningún oligosacárido, pues no hay nada que reconozca como extraño. Entonces, el tipo de sangre AB se le considera el receptor universal. Receptor universal. En cambio, lo malo del tipo de sangre B, digo AB, es que no puede donarle sangre a nadie. Ah, perdónenme. Es el receptor universal, pero no puede y no va a rechazar absolutamente nada. La cosa, ahora sí, es que no le va a poder donar sangre ni al tipo A ni al tipo B. ¿Por qué? Porque como el AB tiene ambos oligosacáridos, ni el A ni el B lo van a reconocer, lo van a reconocer a su favor. Cualquiera de los dos va a encontrarse al otro oligosacárido y lo va a reconocer como extraño. Ahora, por último, el tipo de sangre B, el tipo de sangre O, ahora sí, David, que creo que sí fuiste. El tipo de sangre O no va a tener a ningún oligosacárido expresándose en su eritrocito. Lo malo es que no va a poder aceptar a otro tipo de sangre, únicamente va a aceptarse a sí mismo. Entonces no va a poder aceptar a nadie más. Lo bueno es que va a ser el donante universal. Entonces, donante universal. Él le puede donar sangre a quien sea. Sin embargo, no puede aceptar de nadie más. Entonces, ya tenemos el tipo A que expresa N-acetilgalactosamina, el tipo de sangre B que expresa galactosa y el tipo de sangre AB que expresa cualquiera de los dos. Aparte está el tipo O que no expresa ningún oligosacárido y por lo tanto solo se acepta a sí mismo, pero le puede donar a quien sea. ¿Hay alguna duda con el grupo, con el sistema con el sistema ABO? De todas formas, miren, aquí les puse una fotito de hagan de cuenta que es el resto de las sustancias de nuestro eritrocito. Entonces, aquí está el eritrocito y aparte, el tipo de sangre A va a expresar galactosa, N-acetilgalactosamina, el tipo B va a expresar galactosa y el tipo O no va a expresar nada. El AB va a expresar los dos. ¿Alguien tiene alguna duda con el sistema ABO? ¿Algo que quieran que repitamos? O en general con lo que sea de la clase, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, espero que todo bien, espero que no me estén mintiendo. Ya por último, aquí les puse otra fotito que demuestra la conformación de los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Espérenme, aquí dejé un cachito de lápiz pegado, un cachito de láser. Ok. A ver, Camila Chavarría, ¿esto sería un homopolisacárido o un heteropolisacárido? Hetero, ¿no? Mm, ¿No? ¿Qué es un heteropolisacárido? Es un glucosamino. No, entonces sería un polisacárido. ¿Cómo? ¿Qué sería? ¿Este qué sería?
Ah, es un polisacárido. Sí, pero ¿es homopolisacárido o heteropolisacárido? Mm, Heteropoli, ¿no? No, No. no, no. Homopolisacáridos, sí. Sí, perfecto. ¿Por qué es un homopolisacárido? Porque bueno, solamente tiene colores amarillos, ¿no? Sí, 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 así como lo entiendas, así dímelo, porque preferible, homopolisacárido, pero preferible pulir las definiciones aquí en el examen. Entonces, exacto, son puros amarillos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos son unidades iguales. Como son unidades iguales, quiere decir que es un homopolisacárido. A ver, Nat, ¿este qué sería? ¿Homopolisacárido o heteropolisacárido? Heteropolisacárido, Perfecto, pero ¿por qué? porque son varios colores. Muy bien. ¿Y cuál es la definición de o bueno, cómo entendiste que es un heteropolisacárido? Ah, pues porque es diferente, bueno, de homo de lo mismo y hetero de diferente. Perfecto, ese es todo. Y entonces ya terminamos. Hoy, ¿qué son los carbohidratos? Ya vimos su conformación química, ya vimos su clasificación por número de unidades y por número de carbonos, ya vemos qué pasa cuando se juntan, ya vimos cómo leer los enlaces, cómo se leen los enlaces glucosídicos, ya vimos el sistema ABO y les dejé unas fotitos de referencia. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, eso es todo, chicos. Ya terminamos. Nos vemos el sábado y el sábado ya vamos a ver digestión y el domingo empezamos con las vías y empezamos con glucólisis. ¿Ok?